Señor les bendice. Vamos a orar para que Dios nos sensibilice, estemos sensibles para lo que Dios quiere que entendamos y aprendamos y lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Las personas que nos escuchan también por el internet sean bendecidas por Dios, porque el propósito de su palabra es traer bendición, redarguir, corregir, ¿verdad? Enseñarnos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por la bendición tan grande que tenemos, Señor, de ser tus hijos, y lo más maravilloso y hermoso es de que tú eres nuestro Padre, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón ante tu presencia y coronamos, mi Dios, te coronamos como el Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Danos la luz de tu presencia, danos la luz de tu palabra, Señor, para seguir y continuar adelante, porque necesitamos cada día, Señor, de ti. Gracias, Padre, por esta preciosa congregación, los hermanos que no han podido venir, los que no han querido venir también, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú les sigas bendiciendo y les sigas animando a buscarte cada día a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos por tu palabra, que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito por el cual fue enviada a nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición, ¿no? Que estemos aquí aprendiendo más y más de Dios. Y quiero compartirle algo con respecto a lo que estoy compartiendo, precisamente la importancia de la obediencia. Estaba leyendo algunas escrituras donde pues te das cuenta de tantas cosas que han sido de mucha bendición, ¿verdad? Para muchos siervos de Dios, grandes siervos de Dios, digo, lo que fue Elías, lo que fue Moisés, lo que fue Jeremías, lo que han sido esos grandes siervos de Dios y por qué fueron grandes siervos de Dios, ¿verdad? Y vemos, y estaba viendo yo la manera como Dios, ¿verdad? Le dice a Elías: mira, vete a Querib. Pero quiero que lo leamos juntos porque lo considero importante. En el verso 17 habla acerca de una situación, ¿verdad?, que va a suceder. Dice el 17:1, dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero note usted que dice que en cuya presencia estoy. Él tenía una comunicación, él tenía, ¿verdad?, una obediencia grande a Dios. ¿Por qué? Porque él le obedecía a Dios. No hacía las cosas por él mismo, sino porque él entendía, ¿verdad?, que el obedecer a Dios era importante, ¿verdad? Dice: entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, escuche: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Note usted lo que le dice el Padre Celestial a Elías, ¿verdad? Dice: vino palabra de Jehová diciendo, apártate, ¿verdad? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Le dan las instrucciones así, literal, al pie de la letra: beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová,
pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Él no hizo otra cosa que Dios no le dijera. Él fue directamente todo lo que el Señor le había dicho: vete allí al lugar que yo te mando, a Querib. Y él se fue inmediatamente, ¿verdad? Y dice que él estuvo allí y le dijo el Señor, ¿verdad? Porque yo he mandado a unos cuervos que te den ahí, en ese lugar donde yo te mando. Ahí es donde debes de estar. No debes de estar en otro lado que yo no te he mandado, sino que tienes que estar allí, en ese lugar, porque en ese lugar es donde yo te voy a proveer, es donde yo te voy a bendecir, es donde yo te voy a restaurar, es donde yo te voy a usar con poder. No es allá, no es acá, no, es allí donde yo quiero que tú vayas. Un punto que yo veo aquí, una enseñanza grande para todos nosotros. El aquí de mí nunca va a servir, o donde yo quiera estar va a servir, no. Aquí lo que importa y lo que nos debe de importar es el allí del Señor. ¿Por qué el allí del Señor? Porque el allí del Señor es donde Dios nos va a proveer. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, un lugar, ¿verdad? Le dijo: sal, primeramente sal. Ahí se la puso más difícil Abraham, porque Abraham no sabía para dónde. Aquí con Elías sí sabía dónde tenía que ir. Le dio claras instrucciones y sabía dónde tenía que ir, ¿verdad? Y le dijo: mira, vas a beber del arroyo, porque yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, en esto, tan solo en este versículo, en este versículo 3 y 4, vemos que se encierra una gama, por así decirlo, de bendiciones que Dios tiene, o que Dios tenía en ese tiempo para Elías. Que esta aplicación a nuestras vidas debe ser muy importante. Mire, me paro en este punto porque lo creo importante. Muchas veces nosotros, en nuestro deseo, ¿verdad? Conocemos al Señor Jesucristo, le entregamos totalmente nuestra vida a Él y decimos: Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Señor, entrego mi vida te pertenece a ti, ¿verdad? Pero veces como que sí le entregamos, pero a la vez no le entregamos. Y veces como que nosotros queremos manejarnos a nuestra manera, porque sentimos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Sin embargo, qué importante es que nosotros tengamos la plena seguridad que lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga. Porque si yo estoy haciendo una cosa que yo creo que es lo correcto, no va a ser correcto, porque no es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. En estos tiempos, ¿verdad? Como en esos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos reyes de Israel hicieron lo que quisieron hacer? No lo que Dios les dijo, sino lo que ellos quisieron, lo hicieron. Había otros reyes que hicieron lo correcto delante de Dios. Y hay unos que pagaron serias consecuencias, otros se arrepintieron y se volvieron a Jehová su Dios y empezaron a vivir de acuerdo a la obediencia a Dios y fueron bendecidos grandemente. Otros cometieron esas faltas y no tuvieron oportunidad. Ahora, en nuestros tiempos y la aplicación de estos versículos nos va a ayudar a entender muchas cosas que muchas veces no entendemos de otra manera. Y Dios tiene que ponernos en nuestro lugar. Elías, este profeta de fuego, ¿verdad? Hizo tal y como le dijo. Como por ejemplo, cuando Elías oró y dejó de llover, no fue algo que fuera de él propio, sino fue por orden de Dios. Y Elías oró y dejó de llover, así como lo estableció. Pero había una cosa bien importante, que él decía: en cuya presencia estoy. Esto de en cuya presencia estoy me da a entender a mí que había una comunión plena, que había una comunión excelente con su Señor. Y todo lo que él hacía, no lo hacía por hacerlo únicamente, sino por obediencia y por mandato de Dios lo hacía. Pero ¿qué pasa cuando a veces descuidamos, verdad? Que Dios nos usa con poder y a veces descuidamos esta relación con Dios y nos sentimos seguros que lo que hacemos es lo correcto, ¿verdad? Muchas veces así lo sentimos.
¿verdad? Por ejemplo, voy a decirte rápidamente el ejemplo que veo aquí. Por ejemplo, aquí vemos que Joaquerib, ¿verdad? Obedeció, y en esa obediencia fue bendecido grandemente Elías. Después de allí le dijo el Señor: vete a Sarepta, porque allá hay una viuda y ella te va a bendecir, y así fue, ¿verdad? Y luego vemos más adelante, ¿verdad? En el mismo libro de Reyes 18, capítulo 36, ¿verdad? Vemos aquí que hay un escenario, ¿verdad? Dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, cuando dio las instrucciones que mataran al buey, que pusieran todo allí para hacer este sacrificio a Dios, ¿verdad? Y también aquellas personas, para que se decidiera realmente quién era Dios, ¿verdad? Y él empezó, ¿verdad? Dijo: miren, hagan esto, clamen ustedes a su Dios y échenle más agua aquí, y pongan esto y pongan aquello, y vamos a ver realmente quién es Dios y a quién vamos a creer. Y dice aquí la escritura que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, porque tú me enviaste, porque tú me dijiste lo que tenía que hacer, lo estoy haciendo, Señor. Que se haga ahora manifiesto tu poder y tu grandeza sobre esto que estoy haciendo, Señor. Quiero, y yo sé que tu respaldo estará conmigo, porque no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga. Y al hacer tu voluntad, Señor, tendré totalmente tu respaldo. Y empezamos a ver esto, ¿verdad? Y dice aquí: y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no fue ocurrencia de él. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué? Yo me puse cada que leo la palabra, que Dios me dé ejemplos de su grandeza. Digo, de veras, Señor, qué hombre tan tremendo, Señor. Pero también, mi Dios, qué hermoso eres tú, Señor, que en verdad cuando tenemos una buena relación contigo, cuando está en nosotros el deseo de verdad de obedecerte, la verdad, Señor, hay una manifestación gloriosa de tu poder a nuestro favor, Señor, ¿verdad? Y dice aquí, y luego vemos en el 41, después de todo esto, viendo todo lo que el profeta Elías hizo, dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendedme a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Fíjese la cosa tan grande que este hombre hizo, Elías. Cuando nosotros obedecemos, te repito esto, obedecemos a Dios, vemos la grandeza, vemos las cosas que Dios hace, y es una bendición, ¿verdad? Y el verso 41, ¿verdad? Fíjese este acto irónico, este acto grande de degollar a esos profetas. Eran 400, casi 900, ¿verdad? Los de Acera y los otros profetas de Baal, los Baales, ¿verdad? Y los degolló. Él no tuvo miedo, porque lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. No tuvo ningún temor. Entonces Elías, dice en el 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces.
A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y déjame decirle algo, encuentro en la Escritura las cosas tremendas que Dios hacía en la vida de Elías. Pero hay algo que muchas veces nosotros no tenemos la comunión con Dios, desobedecemos y veces pensamos que lo que hacemos es lo correcto. Porque aquí vemos en el verso 19, se lo voy a leer, dice el encabezado del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió, escuche, Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, ¿verdad?, para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, ¿verdad? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y fíjese que a pesar de todo esto, Dios nunca nos abandona, y Dios nunca abandonó a este varón. Y vaya que lo que ya estaba haciendo ya no era lo que tenía que hacer. Vamos más adelante. Y volviéndose el ángel de Jehová segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, ya comió y bebió, y fortalecido con aquella comida comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió. ¿En dónde se metió? En una cueva, dice aquí, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces en nuestro caminar con Dios, porque ese es el asunto que estamos tratando, muchas veces en el caminar con el Señor viene a haber o llega desesperación a nuestras vidas, y pensamos que lo que hacemos es correcto. Y vemos aquí que el Señor tuvo que hablarle fuerte a Elías para decirle: ¿qué haces aquí, Elías, metido? Y siempre va a haber por parte de nosotros excusas. Siempre. Y le vamos a decir: es que, Señor, tuve miedo. Y es que, Señor, la mujer que tú me diste. Es que, Señor, ¿para qué se sube esa mujer arriba? ¿Para qué se sube esta Betsabé allá arriba? No, siempre va a haber excusas. Mire, aquí el Señor fue muy claro, pero muy claro. Y le dice, cuando Elías se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Un simple mensaje, un simple pensamiento que trae un sentimiento a tu vida, te tuerce, te saca del propósito eterno. Ese mensaje atemorizó la vida de Elías. ¿Cuántas veces en nuestra vida no ha surgido esto? Nos metemos a nuestra cuevita y de aquí nadie nos saca.
Es que yo soy así porque soy así. Pues sí, dirá él, pero no es así. Y esto nos trae serias consecuencias. Mire, mucha gente se ha alejado por un pensamiento. Ay, es que fui a la iglesia y no me saludó el pastor, o no me saludó la hermana Eufemia, y me sentí muy triste y lastimado o lastimada, y ya no quiero ir. Nos metemos en nuestra cueva. Y no aceptamos veces el que alguien nos exhorte, el que alguien nos diga, mira, esto no está bien. Y déjame decirte, Elías nos narra la palabra que era un profeta tremendo, pero él pasó por esa situación y muchas veces nosotros también. Pero quiero decirte que a pesar de todo esto, el Señor nos prometió que nunca nos iba a dejar. Estoy hablando de un asunto con respecto a la obediencia. Y cuando nosotros no obedecemos, ya no estamos haciendo las cosas bien. En pocas palabras, veces lo que hacemos ya no es ni siquiera de bendición para muchos. El hacer la voluntad de Dios nos hace, ¿verdad?, sentirnos primeramente importantes para Dios, no para la gente, sino para Dios. En estos tiempos muchas personas, ¿verdad?, muchas personas, incluso hasta veces nosotros, caemos en esa trampa del enemigo. Y el enemigo realmente él quiere a como dé lugar destruirnos. Por eso la escritura es clara: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Porque el enemigo viene y los pensamientos te van a taladrar hasta destruirte, hasta tumbarte, hasta dejarte tirado. Decía Pablo, caídos, pero no destruidos. Y este varón le dice: Señor, quítame la vida, ya basta, quítame la vida, Señor. Como muchas veces algunos de nosotros nos sentimos que ya no podemos y decimos: no, Señor, ya es que ya. Dice por ahí, quiere tirar la toalla o ya tiró la toalla. Pero yo sé que aquí no, ¿verdad que no? No vamos a tirar ninguna toalla. De por sí no tenemos, ¿verdad? Y tirándola menos. Entonces dice que allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Por qué permites que ese pensamiento te taladre? ¿Ven las victorias que tuvo este varón, este siervo de Dios? Unas victorias tremendas. Pero en ese momento, por un mensaje, por un pensamiento, vino un sentimiento y lo hizo que se metiera a esa cueva. Dice más adelante la escritura, ¿verdad? Él respondió y le dijo esto: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, salte y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Aún han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimusi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el verso 17 dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Fíjese, no era el único que quedaba, pero él se sentía así. Y muchas veces perdemos la dirección de Dios por falta de obedecer a Dios. Desobedecemos a Dios, nos desanimamos y ya no queremos continuar adelante. El propósito de la enseñanza que estoy compartiendo contigo es precisamente esto: no perder el rumbo. Los días son malos y estamos viviendo tiempos peligrosos, claro que sí, pero lo peor que podemos hacer es desobedecer los mandatos de Dios, dejar la palabra por las tradiciones y por las costumbres, y mantenernos conforme nosotros queremos o conforme la gente nos diga, escuchar consejo de malos y no escuchar el consejo de Dios. Ese es el problema que está existiendo actualmente. Vemos aquí la vida de este varón, un profeta de fuego, que perdió por un momento la dirección de Dios. Pero quiero decir que nunca, jamás Dios lo dejó. Escuchemos esto. Qué bendición tan grande, ¿o no es cierto? Yo estaba leyendo estos capítulos, viendo la manera tan hermosa como Dios trabajaba. Fíjense, con la viuda de Sarepta, todavía le dice: Señor, pues hazme por favor. Se cumplió el propósito de ir al río de Kerib, ¿verdad? Y luego se cumplió el propósito con la viuda de Sarepta, y todavía le dice: oye, mujer, ¿me puedes dar un vaso para que beba? Pero primero, ¿verdad? Hazme esto en las cenizas, y hazme esto. Señor, yo no tengo más que harina, tantito aceite, pues hazme primero. Y fíjese, Dios en esto tenía un grande propósito para esta viuda y también para enseñarle a Elías. Y él vio manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Pero llegó un momento en su vida que un pensamiento le cambió las cosas. Pero Dios nunca lo dejó. Y él siguió obedeciendo. Todos pasamos por esas situaciones donde a veces sentimos que lo que estamos haciendo o tenemos frustración. Y algo que quiero compartir, ¿verdad? Quise compartir esto. Para esta ilustración la comparto de la palabra, porque creo que es importante. Muchas personas se dicen esto: ¿tengo que obedecer a los pastores? Y como que a veces algunas personas dicen no, o depende. Bueno, estamos hablando de pastores de Dios, siervos de Dios. Y la respuesta, verdaderamente, a veces, ¿verdad? Y el versículo lo dice así, ¿verdad? Que trata más directamente con esta pregunta, y está en Hebreos 3:17. Yo el domingo lo compartí: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso, dice la palabra de Dios. Te compartí esta ilustración de la palabra de la obediencia, porque es importante que tú abras un panorama en tu mente y en tu corazón con respecto a obedecer a Dios. Elías, Moisés, David fueron hombres, y más personas más fueron muy obedientes
Tuvieron sus errores, sí tuvieron sus errores, pero también vemos en la manera que fueron obedientes a Dios. Yo sé que tú quieres ser obediente a Dios y no es de la noche a la mañana que seas obediente a Dios, pero tienes que afirmarte en Dios. Ahora, yo compartía contigo el domingo la importancia, como iglesia que somos, tenemos que aprender nosotros a obedecer a nuestros pastores, a respetar a nuestros pastores, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora, hay pastores que el mundo pone, hay pastores que la gente pone, pero hay pastores que Dios pone. Escuche, yo escuchaba un comentario, ¿verdad?, que una persona que estaba estudiando precisamente el instituto decía: no, pues yo estoy estudiando el instituto porque quiero ser pastor, quiero ganar mucho dinero. Pues ahí ya no es un pastor de Dios, ahí es una persona que sus intereses son otros y menos la obra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante todo esto, ya que somos una iglesia, aquí somos una iglesia y nosotros, ahora sí que nosotros, el equipo que conformamos, mis hermanos, ¿verdad?, nos preocupamos y tratamos de prepararnos en las escrituras para poder dar una enseñanza equilibrada, ¿verdad?, una enseñanza que nutra sus vidas, ¿verdad? Y nosotros únicamente lo que hacemos es animarle, no es ordenarle. Lo que ordena es la palabra, nosotros no. Nosotros le animamos, ¿verdad?, a que usted obedezca la palabra, porque es importante. Y yo sé que como iglesia que somos, por eso yo le compartía a usted algo, la importancia, ¿verdad?, de la obediencia de la iglesia. Qué importante es que nosotros obedezcamos a nuestros pastores y Dios nos va a levantar con poder, ¿verdad? A los pastores les duele profundamente ver cómo las personas ignoran el consejo de Dios que ellos dan, o sea, los pastores. Cuando las personas ignoran la palabra de Dios, lo hacen, ¿verdad? No solo dañan, ¿verdad?, a la misma persona, sino también dañan, ¿verdad?, a los que están a sus alrededores. Los jóvenes, jovencitas y personas adultas, ¿verdad?, tienen la tendencia a desentender el consejo de sus mayores, los jóvenes, cometiendo el error de confiar en su propia sabiduría y en el consejo de su propio corazón. Ahora, un buen pastor, un pastor, de acuerdo, ahora sí que de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad?, comparte los preceptos de la palabra de Dios porque desea de servir a Dios y de darle a la congregación el alimento espiritual que ocasionará precisamente que experimenten la vida abundante, precisamente que Jesús prometió. Lo opuesto de un buen pastor es el pastor falso, que no se toma a pecho el bienestar de la congregación, sino que está más interesado en mantener el control o ejecutar su señorío sobre otros. Aquellos pastores que les gusta someter a las ovejas no son pastores de acuerdo al corazón de Dios. Pero esta congregación tiene que aprender a leer la palabra, a conocer las escrituras, a respetar a sus pastores, a respetar a sus autoridades civiles, porque es importante. La obediencia, te lo he repetido muchas veces, es cuestión de vida o de muerte. Escucha lo importante que es, ¿verdad? Hablando precisamente, ¿verdad?, de obedecer a nuestros líderes y pastores en la congregación, ¿verdad?
o aquel que no estudia la palabra de Dios, el pastor que no estudia la palabra de Dios, y por lo tanto enseñará mandamientos de hombres en vez de los mandamientos de Dios. Los fariseos de tiempos de Jesús eran culpables de ser guía de ciegos, y el mismo Señor Jesucristo lo decía en Mateo 15, versículo 14. Y existen repetidas advertencias acerca de los falsos maestros en los Hechos, las epístolas y en el Apocalipsis. Debido a la existencia de ellos, de estos líderes egoístas, puede que haya momentos en que desobedezcamos al hombre a fin de obedecer a Dios. Y lo dice en el libro de los Hechos, dice la Escritura: nos es importante, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si el pastor está compartiendo los mandamientos de acuerdo a la palabra, pues está obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Y un buen pastor, escuche, un buen pastor tiene que preocuparse primeramente su relación con Dios y lo que va a compartir a la congregación. Entonces, la pregunta es: ¿debemos obedecer a nuestros pastores? Claro que sí. Yo le compartía que nosotros como pastores estamos para guiar, y a las ovejas se les guía. El pastor tiene que sanar las heridas, las dolencias con aceite. Es la responsabilidad ver por ellas. Esa es nuestra responsabilidad. Al ganado, le compartí el domingo a usted, al ganado se le arrea, pero a las ovejas se les guía. Y también le compartí a usted, lo vuelvo a compartir, que la gente que verdaderamente quiere buscar a Dios lo va a encontrar. Pero si sus intereses son otros, pues esa es otra cosa. Pero dice la Escritura que al que toca se le abre, al que busca encuentra. Y si usted realmente tiene el deseo de buscar a Dios, lo va a encontrar. Pero usted también tiene que tener mucho cuidado de no andar allá, de no andar acá, de ignorar a su pastor. No, al contrario. ¿Por qué? Porque los pastores darán cuenta de usted. Usted no va a dar cuenta de su pastor, pero su pastor sí va a dar cuenta de usted. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Esta responsabilidad que nosotros cargamos como pastores no es cualquier cosa. A nosotros nos duele ver a la gente que la aconsejamos y al final hace lo que quiere y le va mal, y sentimos un gran dolor. Y alguna gente se va renegando de uno, ¿verdad? Y pues uno lo que menos quiere es lastimar. Al contrario, lo que uno quiere, yo me quedé pensando que de ahí tomo esta referencia que el Señor le dijo a Elías: vete a Querib y beberás del arroyo, porque yo he dado instrucciones a unos cuervos, y lo dice literal, a unos cuervos que te alimenten, que te lleven carne y pan. Y quiero que te vayas a ese lugar específicamente. Yo no te estoy mandando a otro lugar, te estoy mandando específicamente a ese lugar. ¿Por qué a ese lugar? Te repito, hay gente que no le gustan las actitudes del pastor y se va buscando el pastor que quiere, y se va buscando la iglesia que quiere, a donde se siente cómodo, y la comodidad no es buena delante de Dios. A veces Dios tiene que hacernos sentir incómodos para buscarle. Y te voy a decir, la disciplina no es algo que te traiga comodidad. Te sientes incómodo cuando el pastor te exhorta, y a veces la gente dice: sí, lo está diciendo por mí, y no es por ti, es porque la palabra lo dice. Pero te está llegando el mensaje y pues es la palabra la que te redarguye, y es la palabra la que te va a corregir. Y nosotros como
pastores, pues tenemos que dar a conocer la palabra de Dios, si no, ¿cómo vas a crecer? Hay gente ¿quién te regañó el pastor? Ay, no le creas, tú tranquilo, mira, no, tú estás bien, él está mal, lo que pasa es que ahorita está pasando una crisis, por eso es que el pastor así, no. Fíjese qué importante es que tú, en verdad, nosotros como pastores, no queremos que la gente dependa de nosotros, no. Lo que nosotros anhelamos y deseamos, que la gente conozca verdaderamente a Dios y dependa de Dios, no de nosotros. Yo en mi trayectoria, como he visto gente que le gusta, gente que se quiere sentir muy así, muy espiritual, y vente, yo te voy a aconsejar, ay, mi hija, y no sufra, ay, no, pobrecita de ti, pero siempre la hacen dependedora de la misma gente. Y la gente no tiene por qué depender de la gente. La gente tiene que depender de Dios. Tú y yo debemos de depender precisamente de Dios, no de la gente. Por eso nosotros siempre, mira, la palabra de Dios dice, no digo yo, lo dice la palabra, lo dice el Señor. Ese es nuestro trabajo que tenemos como pastores. Estos ejemplos que de Elías vemos que él se sujetaba a su máxima autoridad, su pastor. David, por otra parte, dice, Señor es mi pastor y nada me faltará. Algo que Dios siempre ha hecho es enviar pastores conforme a su corazón, para que pastoríen precisamente a sus ovejas, a sus rebaños, porque llegará el momento que Dios nos pedirá cuentas a nosotros como pastores. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y tendremos que dar cuentas a Dios. Hay pastores que realmente son falsos pastores, que llevan a la grey a un deslizadero. Lo único que hacen es destruirlos al final. Una noticia que yo conocí y empezaba en los caminos de Dios allá por el año 79, ¿verdad? De la tragedia de la Guyana. Había un hombre que se llamaba John Jones, algo así, y él llevó a una muerte colectiva a más de 1,000 personas. Escuche. Y los llevó, les quitó sus finanzas, al último él también murió. Pero fíjese, malos, falsos pastores. Dios nos da y nos promete vida abundante, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El domingo compartía y el mensaje fue precisamente, ¿verdad?, que obedezcamos a nuestros líderes y pastores, ¿verdad?, que los escuchemos su consejo, porque es el consejo de la palabra. Hay cosas que a veces no nos gustan, pero que tenemos que llevar a cabo. A mí no me gusta exhortar, pero tengo que hacerlo, y veces me cuesta trabajo. Y veces algunas personas las exhortamos y pues aguantan la exhortación y van para adelante. Pero otras personas que no les gusta que les exhorte, no les gusta que nadie les exhorte, y veces se rebelan. Pero no por ellas vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. No por ellas vamos a dejar el ministerio. Al contrario, tenemos que seguir adelante, porque es un mandamiento que nos ha dado el Señor a nosotros, de anunciar su palabra y de guiar a la gente. En la iglesia de Dios hay ministerios como la profecía. Dice la Escritura que un pueblo sin profecía se desenfrena, ¿verdad? Hay maestros, aquí hay maestros en esta congregación, ¿verdad? Hay evangelistas, ¿verdad? Por ejemplo, hay misioneros, ¿verdad? El ejemplo que te decía de mi hermano Tirso, que anda de misionero ahorita, de aquí de esta iglesia, anda ya para el rumbo de
donde balacearon un pastor ayer en la noche, allá para el Coli, para aquellos rumbos. Anda trabajando de misionero. Mira, hay profetas, maestros, evangelistas, pastores. Fíjese, los ministerios. ¿Y son, para qué cree que son ellos? Para la edificación de la iglesia. ¿Sí sabía usted eso? Y estamos y hacemos un equipo para que usted crezca y crezca sanamente. Y usted tiene que aprender. Sí, bueno, esta es mi iglesia. Aquí, Casa de Oración Loma Dorada, aquí es mi iglesia. Yo no tengo por qué andar yendo allá, ni acá, porque esta es mi iglesia. Aquí es donde Dios me puso. Aquí voy a sembrar mi vida. ¿O no es así? Es así. Y Dios te va a bendecir, porque es el lugar donde Dios te va a bendecir, porque es el lugar donde Dios te va a restaurar, porque es el lugar donde Dios te va a levantar, porque es el lugar donde Dios te estará hablando a cada momento. Es el allí de Dios más importante que el aquí de mí. ¿Estamos o no estamos? Nos tenemos que seguir adelante, sometiéndonos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque ellos velan por nosotros. Fíjese, velan por nosotros. Y aunque usted no lo crea, oramos diario. Yo tengo por costumbre diario, temprano me levanto y oro por la congregación. Mi hermano Elías hace lo mismo, mi hermano Florencio hace lo mismo y hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia que Dios nos encomendó. Y si no lo estamos haciendo, Dios no lo demande, pero sí lo estamos haciendo. Oro por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi nieta, oro por mis hermanos, mis hermanas, oro por la congregación, oro por todo. Señor, no me acuerdo de esto, Señor, no me acuerdo de mis hermanos, pero te pido por ellos, Señor. Y siempre que estamos así, al terminar los miércoles oramos por todos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hay que someternos a nuestros pastores. Yo sigo sometido a mi pastor y me someto y doy cuentas a mi pastor y me hablan de vez en cuando. ¿Cómo va todo? No, pues va muy bien. Y vaya que mi pastor es tremendo, el hermano. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que aprender. Y le voy a decir que lo que es el pastor y los líderes son una gran bendición para la iglesia. ¿Por qué? Porque son un claro ejemplo de su dedicación, de su esmero y de su buen testimonio. Amén. ¿O no? Así debe de ser. Y las futuras generaciones que vengan, si es que vienen, tienen que ser mejor. Tienen que ver a Cristo reflejado en nuestra vida, porque Dios es bueno. Hasta aquí le dejo este pequeño mensaje, porque hay mucho que hablar todavía, y pues Dios nos ayude. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Si usted es miembro de esta congregación, sea fiel. No deje de congregarse, y se lo repetimos porque así lo establece la palabra. El Señor, ¿verdad?, le da la palabra a Pablo, y Pablo lo exhorta, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si dice la palabra, pues hay que creerle, ¿no? Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé el entendimiento que necesitamos y la aplicación del entendimiento para que seamos sabios. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tarde, noche. Nos ponemos en tus manos, Dios. Y yo sé que nos estás enseñando a través de tu palabra y por tu palabra lo que tú nos demandas como pastores y como ovejas también, que tenemos que aprender a obedecer. Gracias te doy, mi Dios, por la vida de todos los que estamos aquí, mi hermano Elías, mi hermano Florencio, sus familias, mi hermana Luciana, Armando, Rodolfo. Gracias por Sara, mi hermana Goyita. Gracias, Dios, por Viri, por Oscar. Gracias, Dios, por Cintia, por todos los que estamos aquí. Señor, bendícenos, ayúdanos a continuar adelante siendo obedientes a tu palabra, porque si somos obedientes tendremos grandes bendiciones, Padre.
En el nombre de Jesús también bendice los diezmos y ofrendas, Padre, y toda la gloria y la honra sea para ti siempre. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén.